Hola, un muy cordial saludo. Nuestros nombres son Alejandro Muñoz Correa, María José Franco Vivas y Arlex Nayib Murillo Molano. Nuestro eje de indagación es miradas, persistencias y cambios del paisaje colombiano. Para empezar, nosotros queremos abordar esta temática enfocándonos en cómo se han venido desarrollando los paisajes en el tiempo, de acuerdo a las necesidades económicas y sociales que requerían los individuos de cada época. A medida que avanza la economía, los productos cambian y con ellos los recursos naturales necesarios para su elaboración. Suena como algo poco complejo y básico, pero en realidad no lo es, por lo menos en nuestro país. En nuestra querida Colombia se viene presentando un fenómeno bastante común, en donde las poblaciones más vulnerables se ven afectadas drásticamente, para que el gobierno pueda conllevar un interés económico satisfactoriamente. Favoreciendo el crecimiento económico de industrias del exterior, por encima de los derechos y necesidades de nuestros propios compatriotas, se ven vulneradas muchas poblaciones. Con esto queremos demostrar que, a medida que avanza el tiempo, el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales sigue continuo, y con ellos la utilización de los recursos. Los cambios en el paisaje y recursos fueron debido al cambio de época y a quienes estuvieron en cada cual, ya que cada población tuvo unas necesidades diferentes, conllevando un cambio distinto en el paisaje, geografía y estado de estos. En este video queremos mostrarles cómo, a lo largo de la historia de Colombia, hemos modificado el paisaje y el entorno que nos rodea, hasta llegar a lo que somos hoy, lo que vemos, lo que recordamos, lo que visitamos y recorremos de nuestro país, así de cómo y por qué llegamos a las problemáticas que nos afectan a todos, aunque no nos percatemos de ello. Podemos empezar por los cerros orientales. Cuando miramos hacia el cerro de Monserrate y Guadalupe, muchas veces nos preguntamos ¿por qué aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es la razón de haber construido una ciudad al lado de los cerros? ¿Qué son todos estos árboles que se presentan? ¿Son nativos? ¿No lo son? La verdad es que es una historia compleja. 3. Este cambio puede ser explicado que, aunque por mínima que sea la presencia de una sociedad en la naturaleza, esta va a generar un cambio y por ende una intervención. La relación que existe entre sociedad y naturaleza es que esta abastece de recursos a la sociedad que se sitúa en su territorio. Por ende, se puede decir que Bogotá fue fundada bajo la falda de los cerros de Guadalupe, no por capricho de sus fundadores, sino por una posición estratégica. ¿Por qué? Es posición estratégica por los militares y porque se podían abastecer del agua cristalina y de la leña que disponían. Pero sin embargo, el mal uso de los recursos y la expansión demográfica que hubo antes del siglo XX causó una gran demanda de los recursos naturales. Por lo tanto, hubo una disminución en los caudales de los ríos. ¿Qué pasó con esto? Que la oferta disminuyó y la calidad del agua disminuyó también. Entonces empezaron a haber problemas de salud. Por otro lado, el cambio en el paisaje se puede ver evidenciado en la guerra civil que hubo entre liberales y conservadores. Los conservadores y las fuerzas del gobierno persiguieron a los liberales sin dejar tregua. Por lo tanto, a estos les tocó buscar refugio en lugares que no habían sido habitados y si lo eran, les tocó habitarlos de nuevo y cambiarlos con respecto a sus condiciones y a sus necesidades. Como se puede observar, los cerros y la sabana de Bogotá no solo se fundaron por razones de capricho o estrategias militares, también por sus recursos. Anteriormente, los pobladores de la recién nacida Bogotá usaban la madera de los árboles para satisfacer sus necesidades básicas, crear un hogar, la iglesia, cocinar e incluso para mantenerse calientes en la noche. Pero un problema de esto es que los bosques nativos de esta región no se caracterizan por ser de árboles leñosos grandes y con abundante madera. La mayoría de estos árboles son de poco tamaño, hay abundancia de arbustos de mediano a pequeño tamaño y pastos por doquier. De hecho, el único árbol que estaba cerca de poseer las características básicas para proveer de madera a la ciudad eran las especies de roble. Al irse acabando estas reservas, se empezó a implementar la plantación de especies no nativas, que tenían una gran proporción de madera en sus troncos, como las especies de eucalipto, provenientes de Australia, y los pinos, provenientes de Europa y países de latitudes altas. Por esta razón, los cerros orientales están plagados de estas especies no nativas. Esto ha provocado una gran problemática ambiental, donde se han desplazado las especies nativas tanto de roble, plantas, como de animales. Estoy seguro que muchos de ustedes nunca se imaginaron que habían pumas, osos andinos y cóndores en las afueras de Bogotá. Hoy en día es muy raro encontrar estas especies y muy rara vez las personas conocen de su mera existencia.
Bueno, podemos observar también esta problemática en las zonas rurales de Colombia. Por ejemplo, vemos la zona de La Guajira. En esta zona, hace muchos años, se encontró que bajo tierra había uno de los yacimientos de carbón térmico más grandes del mundo. Entonces, el carbón térmico, después del petróleo, es la segunda fuente de energía más importante en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se descubrió esto, Colombia tenía que tratar de buscar la manera de explotar estos recursos, pero bueno, ¿bajo qué costo? Para el desarrollo de un país, como lo vimos en la tesis, es necesario buscar recursos que propicien ese desarrollo, y la energía es muy importante para que este se dé. Se buscó la forma de hacer minería en esta zona. El gobierno colombiano comenzó a hacer una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. ¿Qué pasó? La economía de La Guajira anteriormente era principalmente la agricultura, la ganadería, e incluso se manejaba mucho el tema del trueque para, entre las personas, cambiar algunos bienes. Después de la minería, lo que pasó es que la contaminación traída por la ceniza de la mina a cielo abierto de carbón comenzó a dañar los cultivos, a causar enfermedades respiratorias en el ganado y, por ejemplo, se tenían que desviar muchos ríos. Entonces, primero, la economía cambió mucho porque esta región ahora dependía simplemente de la minería y de las regalías que estas daban a los pueblos que estaban cercanos a la mina. La minería trajo consigo cambios abruptos en el paisaje. Se tuvo que desplazar a 35 comunidades entre guayús, afroguayús y afros a otros territorios donde, digamos, no llegaba la contaminación producida por la minería. Sin embargo, pues la economía cambió mucho. Entonces, a los lugares a donde llegaban las personas desplazadas no tenían los mismos mecanismos económicos que tenían en sus anteriores zonas. No había, digamos, como tal, una ganadería igual, una agricultura igual. Entonces, la reparación en términos del gobierno no fue muy buena, que digamos. Las personas que no se querían mover eran obligadas a dejar su territorio por la fuerza. Entonces muchas veces se vio como el ejército colombiano o incluso la policía llegaba a los territorios de estas personas y quemaba las casas, los despojaba de sus bienes o por diferentes mecanismos buscaba hacer que estos se vieran desplazados de sus tierras. Esto trajo varios problemas, principalmente hacer que toda la población de La Guajira dejara de creer en las promesas que hacían las multinacionales o las empresas colombianas que se dedicaban a la minería y tuvieran muchos problemas con ello. Para el desarrollo económico de un país es necesario explotar los recursos económicos que hay en este. Sin embargo, se debe ver hasta qué punto es necesario hacer estas acciones, ya que, como lo vimos en este caso, en el caso de La Guajira, se vulneró a muchas poblaciones que no tenían suficientes recursos y lo que se hizo fue, de algún modo, dañar la economía de una región para propiciar el crecimiento económico de un país. Hoy en día, la problemática del Cerrejón no es la única de su tipo. En nuestro país se han favorecido inútilmente este tipo de acciones por parte de multinacionales. Se favorece el negocio que requiera el menor esfuerzo, que proporcione una ganancia inmediata, pero no se toman en cuenta los derechos de los colombianos y no se piensa en las consecuencias a largo plazo que estas formas extractivas de recursos traen consigo. Por ejemplo, situaciones que pasan en la actualidad, lo que hoy en día son los monocultivos de caña de azúcar, palma de aceite, eucalipto y pino. Y así es como llegamos a la actualidad. Muchas poblaciones se ven vulneradas para satisfacer las necesidades económicas de unos pocos, existiendo tantas alternativas que nos favorezcan a todos y promuevan el verdadero crecimiento económico de nuestro país. Somos Alejandro, María y Arlex y agradecemos su atención.